Aquí tenemos la lista de reproducción número 3, específicamente la tarjeta de ejercicio número 9. Este ejercicio está relacionado con condicionales compuestos y este ejercicio número 9 nos plantea lo siguiente. Una constructora ofrece vivienda de interés social bajo las siguientes condiciones. Si los ingresos del comprador son iguales o superiores a $1.200, la cuota inicial será del 15% del valor de la vivienda y el resto se distribuirá en 120 cuotas mensuales y cada mensualidad tiene un interés del 2%. Si los ingresos del comprador son inferiores a $1.200, la cuota inicial será del 30% del valor de la vivienda y el resto lo distribuirá en 84 cuotas mensuales y cada mensualidad tiene un interés del 1%. La constructora desea saber cuánto debe pagar un comprador por concepto de cuota inicial y cuánto por cada cuota mensual. Este ejercicio número 9 es muy similar al ejercicio anterior, pero acá ya me piden un interés del 2% y del 1%, y eso depende de mi condición o expresión lógica, y dicha expresión o condición lógica está relacionada con los ingresos del comprador, y me dicen que si los ingresos del comprador son superiores o iguales a $1.200, él debe pagar un 15% de la cuota inicial y va a pagar el resto con mensualidades a un interés del 2% y las mensualidades se dividen en 120 cuotas. Y el otro caso es que si el comprador tiene unos ingresos inferiores a $1.200, entonces la cuota inicial va a ser del 30% del valor de la vivienda y el resto o lo que queda debiendo, que es ese 70%, se va a distribuir en 84 cuotas mensuales y cada cuota, cada mensualidad tiene un interés del 1%. Entonces para una el interés es del 2% y para esta es del 1% y la constructora desea saber cuánto tiene que pagar el comprador por cuota inicial y cuánto tiene que pagar por cada cuota. Ese es como el resumen de este algoritmo que obviamente cuando lo estemos desarrollando o construyendo vamos a entenderlo un poquito más, pero aquí nos ayudamos de los pasos para la solución. Y si bajamos un poco tenemos la siguiente información. Primero que todo nos preguntamos ¿qué debemos hacer? Y encontramos como respuesta que hay que definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que los vamos a escribir de forma literal, pero en caso tal de que el usuario me ingrese datos, pues yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Encuentro que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También encuentro aplicar una estructura algorítmica y me dicen que debemos poner en práctica la estructura condicional compuesta para evaluar los ingresos que ingrese el usuario o el comprador, porque dependiendo de los ingresos yo hago unos procesos o hago otros procesos. Y también podemos encontrar la interpretación correcta de la condición o expresión lógica y me dicen que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional compuesta debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de dato explícito como son el verdadero y o el falso, porque esta expresión trabaja con todos estos tipos de datos. Y por último, aplicar operaciones aritméticas y encontramos que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma. Entonces aquí hemos construido nuestro algoritmo paso a paso que va a dar solución a este planteamiento que nos están haciendo, que es el ejercicio número 9. Y para darle vida a este planteamiento vamos a utilizar pseudocódigo y vamos a utilizar PSeInt como editor de código, y este paso a paso lo estamos haciendo en caso tal de que se nos olvide algo o necesitemos una guía. Ahí está pues este paso a paso. Y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo en su construcción va a ser vivienda interés. Nos vamos con el comentario, definir variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave definir. Yo aquí voy a definir una serie de variables que van a ir en diferentes líneas de código. Ustedes la pueden hacer en una sola línea de código si es del mismo tipo de dato, como se los he dicho varias veces. Yo la voy a hacer en varias líneas para visibilidad del video. La primera variable va a ser valor casa. Segundo, los ingresos del comprador. Después la cuota inicial. Después nos vamos con resto deuda. Y por último, pago resto mensual. Tipo de dato, real para todas. Minimizo
y nuevamente palabra clave definir, y aquí vamos a definir otra serie de variables que van a ser interés, pago mensual, pago mensualidad final, coma, y también tenemos pago total vivienda. Tipo de dato para estas variables va a ser real, punto y coma, y nos vamos con el siguiente comentario que va a decir inicialización de variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el valor total de la casa, dos puntos espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almaceno en valor casa, punto y coma. Posteriormente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el salario mensual del comprador, dos puntos espacio, y gracias a mi palabra clave leer eso lo almaceno en ingresos, punto y coma. Luego nos vamos con el comentario de estructura condicional compuesta. Palabra clave sí, y la expresión lógica va a ser si los ingresos son mayores o iguales a 1200, vamos a hacer unos procesos aritméticos, pero nuestro editor de código nos ayuda con la palabra clave entonces, la indentación y a cerrar nuestra estructura gracias a la palabra clave fin sí, y aquí vamos a ejecutar estas instrucciones internas siempre y cuando la expresión lógica me retorne un verdadero. Y aquí vamos a hacer un comentario que va a ser procesos aritméticos. El primero va a ser cuota inicial. La cuota inicial va a ser el 15% del valor de la casa o la vivienda. Entonces, valor casa multiplicado por 15%. Pero ya sabemos que el 15% es tener 15 dividido 100 y esta operación o esta división nos da 0.15, punto y coma. Y ahora ya lo tengo en formato decimal y ya puedo operar mi producto y elimino esa otra parte. Luego llamo la variable resto deuda, es decir, ya estoy dando un 15%, pero estoy debiendo el 85% restante. Y ese valor lo almaceno en resto deuda. ¿Y cómo lo almaceno? Diciendo que el valor de la casa se le debe restar la cuota inicial del 15% que di en un primer momento. Posteriormente nos vamos a encontrar con el pago resto mensual. Ese pago mensual va a ser resto deuda dividido en 124 cuotas. En 120 cuotas. Y ahí yo voy a obtener el valor que se debe pagar por cada mensualidad. Pero recordemos también que cada mensualidad se debe pagar con un interés y este interés es del 2%. Entonces yo digo, interés pago mensual es del 2% de la mensualidad. ¿Y en dónde tengo el pago de la mensualidad? Lo tengo aquí, en pago resto mensualidad. Y se va a multiplicar por el 2%. Pero ya sabemos que el 2% es como tener que 2 dividido 100. Y al operar esta división que voy a obtener 0.02, punto y coma. Y ahora ya con mi número en formato decimal, ahora sí puedo operar este producto. Entonces aquí estoy obteniendo lo que pago mensual y aquí estoy obteniendo el interés que se paga por esa mensualidad. Y aquí, en esta nueva variable, voy a obtener el pago de la mensualidad final, que va a ser el pago que hago mensual, que lo tengo en pago resto mensual, más el interés que pago por cada mensualidad, que es del 2%. Entonces el interés y el pago mensual me dan ¿qué? La mensualidad final, lo que yo tengo que pagar cada mes, incluyendo el interés del 2%. Ahí estamos claros. Y por último voy a hacer el pago total de la vivienda. El pago total de la vivienda es, paréntesis, pago mensualidad final multiplicado por la cantidad de cuotas que son 120. Y a esto le tengo que sumar el 15% que yo ya di y lo tengo en donde, en cuota inicial, punto y coma. Y ahí voy a obtener el final del pago que tengo que hacer. Posteriormente me voy con el comentario de mostrar información por pantalla o por consola. El ejercicio solo me plantea mostrar cierta información, pero yo la voy a mostrar lo más completo posible para poder tener datos más certeros. Antes de mostrar la información, yo me voy a hacer acá una cadena vacía.
comillas dobles, punto y coma. Esta cadena vacía me separa los datos que estoy pidiendo de la información que voy a mostrar a continuación, y esta primera información va a ser ingresos comprador. Dos puntos espacio y lo concateno con los ingresos del comprador o la compradora y lo concateno con la palabra dólares. Punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos valor, cuota inicial. Dos puntos espacio y ¿dónde tengo esa cuota? En cuota inicial y lo concateno con un espacio y la palabra dólares. Punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos pago mensual sin interés. Dos puntos espacio y ¿dónde tengo ese pago mensual sin interés? Lo tengo en pago resto mensual y eso lo concateno con un espacio y la palabra dólares. Punto final. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles y decimos pago mensual con interés. Dos puntos espacio y lo concateno con pago mensualidad final y lo concateno con dólares. Palabra clave escribir nuevamente, comillas dobles, punto y coma y decimos costo bruto vivienda. Dos puntos espacio y lo concateno con el costo de la vivienda que lo tengo valor casa, me parece, sí. Aquí un espacio y la palabra dólares, punto final. Y nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, pero antes me faltó acá. Pago mensual con interés y dentro de paréntesis 2%, para que el usuario sepa el interés que paga. Y aquí pago final y total vivienda. Dos puntos espacio y esto lo concateno con pago total vivienda. Y esto a su vez lo concateno con un espacio y la palabra dólares, punto final. Estas instrucciones se van a ejecutar y van a mostrar toda esta información siempre y cuando la expresión lógica me retorne un verdadero. Pero si no me retorna un verdadero, ¿qué pasa? Pues pasa casi lo mismo. Nos vamos con procesos aritméticos. Pero aquí ya decimos que la cuota inicial no es del 15%, es del 30% sobre el valor de la casa o la vivienda. Entonces, esto se multiplica por un 30%. Ese 30% es como tener el 30 dividido 100. Y esta operación me da 0.3. Punto y coma y ya lo tengo en formato decimal y lo puedo operar. Es mi operación aritmética. Entonces yo estoy dando un 30% del costo de mi vivienda, pero estoy debiendo el 70%. Y ese es el resto deuda y lo almaceno de la siguiente forma. El valor de la casa menos el 30% inicial de la cuota inicial que di. Aquí hacemos el pago resto mensual, que va a ser igual al resto de la deuda dividido en 84 mensualidades. Para este caso son 84 mensualidades. Y nuevamente hay un interés en el pago mensual de cada mensualidad. Entonces hago pago resto mensual multiplicado por el interés, que es del 1%. Y el 1% es como tener el 1 dividido 100. Y esta operación me da 0.01 punto y coma. Y ya como lo tengo en formato decimal, lo puedo operar correctamente en mi producto. Y por último tengo pago mensualidad final, que lo tengo en pago resto mensual más el interés que hago de forma mensual por ese pago mensual. Es decir, lo que yo pago mensualmente más el interés, que es del 1%. Y eso me da mi mensualidad final, mi mensualidad total, incluyendo los intereses. Y por último, el pago total de la vivienda va a ser igual a ¿qué? Primero, paréntesis. ¿Para qué los paréntesis? Precedencia, operadores, jerarquía de los operadores o precedencia de los operadores. Entonces yo tengo la certeza que primero se va a ejecutar el pago de la mensualidad final multiplicado por la cantidad de mensualidades que yo tengo que dar, y en este caso son 84, y esto se tiene que sumar a la cuota inicial que yo di para la vivienda, y eso ya me da el pago total de mi vivienda. Y nuevamente voy a mostrar esta información, que la voy a copiar y pegar para no tener que volverla a escribir ni que el video tome mucho más tiempo. Aquí podemos cerrar esta parte un poco más
Listo. Pero aquí hay algunos cambios. No, algunos no, yo creo que solo este. El interés. Yo estoy pagando un interés del 1% solamente. Sí, yo creo que así está bien. Pero lo vamos a ejecutar gracias a la consola de una forma fluida para saber si nos faltó algo, si nos equivocamos en algo, porque nos podemos equivocar. Entonces nos vamos a ejecutar la consola y me dice ingrese el valor total de la casa, 1300. Ingrese el salario mensual del comprador. Digamos que el comprador gana 1500, que aquí me muestra la información. Primero, cadena vacía para separar estas dos secciones de datos y la sección de información. Ingresos del comprador, 1500. Cuota inicial, $195. El pago mensual sin intereses, 9.2 o 0.3. Pago mensual con intereses, 9.4. Costo bruto de la vivienda, $1300. Y pago final y total de la vivienda con ese interés del 2%, 1322.1. Entonces aquí podemos ver 1300, pero terminamos pagando 1322 con el tema del interés del 2%. Ahora vamos a reiniciar para hacer el proceso con el interés del 1%, valor de la casa 900. El comprador solo gana 1000 mensual. Y aquí tenemos cadena vacía, ingresos comprador $1000. Tenemos cuota inicial $270. El pago mensual sin interés es de 7.5. Con interés es casi de 7.6. El costo bruto de la vivienda son 900. Y el pago final va a ser de 906 con un interés del 1%. Cerramos consola, vemos que funciona bien. Damos clic en guardar como. Nos vamos para la carpeta principal de nuestro curso, que creo que ya estábamos en ella, pero nuevamente entramos, condicionales compuestos, ejercicio de lista de reproducción 3, y aquí nos creamos la carpeta 09-ejercicio 9. Ahí guardamos esta tarjeta de ejercicios y este algoritmo que es de compuestos 01-vivienda interés. Ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.